Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase 5 de cálculo diferencial. El tema que vamos a ver esta ocasión es el de regla de la suma. Entonces, estábamos aprendiendo qué es una derivada, ¿no? Y quedamos que una derivada es una forma de medir el cambio. Entonces, como objetivo va a ser calcular las derivadas de funciones con más de un término, utilizando las tres fórmulas que vimos la clase anterior. Fórmula 1, derivada de una constante. Fórmula 2, derivada de una constante por variable, o la de lineal grado 1, lo mismo. Y fórmula 3, derivada de una potencia. Entonces, vamos a anunciar qué es lo que dice la regla de la suma. Regla de la suma. Entonces, si se tiene más de un término, en una función f de x, yo estoy poniendo f de x, pero como hemos visto puede ser cualquier variable, ¿no? G de x, h de x, no sé, k de x. Si se tiene más de un término en una función f de x, su derivada, f' de x, será la derivada de cada uno de los términos. Pues vamos a poner un ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a poner acá f de t es igual a 6x al cuadrado más 6x más, perdón, la función sería 6t al cuadrado más 12t más c. Entonces, vamos a hallar la derivada. Vamos a ponerlo acá. Ok. Entonces, esta función f de t tiene tres términos. Entonces, vamos a separarlos. Este de acá es el término 1 y es una potencia. Si ustedes se van a hacer a su derecha, pueden ver que la fórmula para derivar este término va a ser fórmula 3. Y es fórmula 3 solo por el hecho de que la variable, en este caso t, esté elevado al cuadrado. Vamos a analizar el segundo término. Entonces, el segundo término tiene la misma variable que la función, es decir, f tiene como variable a t. Entonces, como es 12t, esta para derivarla vamos a utilizar la fórmula 1. Fórmula 2, perdón. Constante por variable. En este caso la constante es 12 y la variable es t. Y la fórmula 3, o más bien el tercer término, podemos notar que es una c. Podríamos irnos con la finta y decir que esto sería con la fórmula 2. Sin embargo, la variable de la función f es la letra t. Entonces, como es distinta, c es distinta a la letra t, esto de acá es una constante. Fórmula 1. ¿Okay? Entonces, vamos a aplicar las fórmulas a cada uno de estos términos. Vamos a empezar con el primero. Primer término. Entonces, por ejemplo, sería, para este caso es 6t cuadrada. Entonces, su derivada vamos a sacar, derivamos 6t cuadrada. Y la fórmula que vamos a utilizar va a ser la fórmula 3, lo que habíamos quedado en esta parte de acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente.
sabemos que para sacar la derivada por fórmula 3, a este le restamos un grado y esta n pasa para acá multiplicando, que es lo que se puede ver de este lado. La n pasa multiplicando y en la potencia le quitamos un grado. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. Le vamos a quitar un grado y esto de acá va a pasar multiplicando. Nos va a quedar de esta manera. Entonces, la derivada del primer término es 2 por 6, que es 12, por t elevado a la 1 potencia. Como la potencia es 1, pues simplemente podemos escribir 12t. Y ya tenemos nuestro primer término. Vamos a ir con el segundo. Segundo término. Entonces vamos a derivar ahora 12t. O sea, este 12t es el que está aquí, ¿no? Este de acá. Entonces, habíamos quedado que es por fórmula 2. Entonces, la fórmula 2 quiere decir que la derivada de una constante por una variable es simplemente la constante, ¿no? Podríamos decir que la variable se elimina. En este caso, la variable es t. Entonces, su derivada va a ser 12. Desaparece la t. Si ustedes grafican 12t, pues se van a dar cuenta que va de 12 en 12. Por eso su derivada es 12. Vamos a pasar con el tercer término. Entonces, tercer término. Dice derivar c. Entonces, esto ya quedamos que es por fórmula 1. Y quedamos que esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque la c es distinta que la variable de la función f, que en este caso es t. Si fuera t, pues sería fórmula 1. Entonces, la derivada de c en este caso va a ser 0. Entonces, ya derivamos los tres términos. Entonces, falta rematar este ejercicio. Dice, si se tiene más de un término en una función f de x, su derivada f' de x será la derivada de cada uno de los términos. Entonces, ya tenemos las tres derivadas. Esta es 12t, esta es 12 y esta es 0. Entonces, vamos a rematar este ejercicio. Entonces, finalmente, f' de x va a ser todas las derivadas que yo haya encontrado, 12t más 12 más 0. O lo que es lo mismo, perdón, o lo que es lo mismo, 12t más 12. Entonces, este es el resultado de este ejemplo 1. Resultado. ¿Okay? Entonces, ustedes le pueden poner pausa. Yo voy a avanzar con un segundo ejemplo. Bueno, vamos a pasar al ejemplo 2. Derivar la función. Los puntos. Entonces ahora le vamos a poner una función g de x. Y le voy a poner lo siguiente, le voy a poner x a la 4 más 3x cuadrada menos x menos c menos t. Entonces ya sabemos acá que la variable va a ser x. Entonces todo lo que no tenga x es una constante. Entonces vamos a empezar a separarlas. Esta es x a la 4, entonces como es una potencia n, esta va a ser fórmula 4. ¿Ok?
fórmula 4. Vamos con el siguiente término, también tiene una potencia, entonces este también es fórmula 4. Vamos con el tercer término, entonces esta es trae una letra X, al igual que la función, entonces esta es constante por variable. ¿Por qué? Porque aunque no aparezca, aquí tiene un coeficiente 1. Entonces vamos a ponerla con otro color. Esta es fórmula 2. Y finalmente, esta pareciera que tiene una variable, sin embargo, acá la letra es T y acá la letra es X. Entonces, esta no la podemos tomar como variable ni por fórmula 2 ni por fórmula 3. Esta tercera es una constante. Vamos a ponerlo acá. Constante. Entonces es fórmula 1. Entonces vamos a derivar por aparte. Entonces a esta le vamos a llamar U, a esta le vamos a llamar B, a esto le vamos a llamar W y a este, para que no se confunda la letra, le vamos a llamar Z. Entonces a esto le ponemos otra variable para especificar que lo estamos derivando. Entonces vamos a poner acá U'. Esto significa derivada de U. Okay. Bueno, entonces vamos a encontrar la derivada de U. Entonces, sabemos que U es x cuarta. Entonces, para derivar x cuarta vamos a utilizar la fórmula 3. Entonces, este 4 va a pasar aquí multiplicando y le vamos a quitar un grado. Entonces, la derivada de U me va a quedar como 4x a la 3. Entonces, ya quedó el primer término. Vamos con el segundo. Entonces el segundo va a ser b, que es igual a 3x cuadrada. Y su derivada también va a ser, habíamos quedado que con fórmula 4. Entonces le vamos a quitar un grado, que es lo que indica acá. Y este 2 va a pasar acá multiplicando. Entonces nos va a quedar 2 por 3 por x a la 1. Entonces mi derivada se va a quedar como 6x a la 1 o simplemente 6x. Vamos con el siguiente término, que es w. Entonces w quedamos que es 1x y que lo vamos a hacer con fórmula 2. Entonces la fórmula 2 me dice que derivada de una constante por variable es únicamente la constante. Entonces w' o derivada de w, entonces desaparece la letra, porque si nosotros graficamos esto va a avanzar de 1 en 1. Entonces w' es 1. Y finalmente constante, que es fórmula 1. Entonces z es igual a t. Z', entonces como quedamos que es fórmula 1, pues va a ser 0. Entonces vamos a finalizar este ejercicio. Entonces la derivada de g de t, de g de x, perdón, es 2 puntos. Vamos a poner g' de x y aquí vamos a ir poniendo todos los términos. Entonces me quedó 4x cúbica más 6x más 1 más 0. Entonces, pues podemos poner este 0 o simplemente ignorarlo. Entonces, ahí quedaría mi derivada. Vamos a hacer uno muy rápido, un tercer ejemplo. Para ya finalizar esto. Entonces, vamos a poner aquí
h' de x. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo, 6x cuarta menos 12t a la 3 menos a más b. Bueno, entonces vamos a analizar término por término. Entonces, noten que la variable es x. Entonces, aquí la variable está a una potencia. Entonces, esto va a ser por fórmula 3. (12t a la 3). Ojo, aquí pareciera que es fórmula 3 porque acá está esta potencia 3. Sin embargo, la variable es x. Entonces, esto de acá es una constante. Constante, fórmula 1. Y pues si esa es una constante, porque no es la misma letra, pues también estas tres son constantes, porque en esta la variable es, la letra es a, y acá la letra es a, y lo que nosotros tenemos acá es que la variable debe ser x. Entonces, también son constantes. Fórmula 1, constantes. Entonces, yo ya voy a ir haciendo esto muy rápido. Entonces, h' de x va a ser 24x a la 3. Y como los otros tres términos son por fórmula 1, pues su derivada va a ser 0. La derivada de esto es 0 por ser una constante y la derivada de estos también son 0 por ser constantes. Bueno, entonces por aquí la vamos a dejar. Esperaría ver esto integrado en sus notas. Nos vemos la siguiente clase. Que estén muy bien.